Y en nuestro sábado con todo, a través de FMD Sur, estamos llegando para Ingeniero Jacobacci, la región sur rionegrina, y a través de Internet para la provincia y el país, en diálogo ahora con el diputado nacional Martín Soria, que tiene la gentileza de recibirnos. Martín, gracias por atendernos. Gracias a vos, Gustavo, un gusto y un saludo a toda la audiencia. Bueno, en principio me gustaría saber, ya que tenemos la posibilidad de charlar contigo en lo que hace a la tarea legislativa que también está llevando adelante, se ha anunciado reiteradamente por parte del gobierno nacional la intención de vetar leyes tan fundamentales como pueden ser la emergencia en discapacidad o el aumento a las jubilaciones. ¿Se ha sondeado en el ámbito de diputados cuál puede ser la reacción si se consigue el número de diputados necesarios para rechazar el veto? Bueno, nosotros estamos solicitando precisamente en función de lo que fue la sesión en el Senado de la Nación, vos recordarás hace tan solo 2 semanas atrás, donde en el Senado volvió a insistir con la necesidad de darle un aumento a los jubilados. A ver, recordémosle a la audiencia que una de las primeras cosas que hace Javier Milei al asumir la presidencia fue recortarle prácticamente en un 30% las jubilaciones a nuestros abuelos, ¿no? Por eso, además de quitarle los remedios, ¿no? Esto es parte de la bendita motosierra, como dice el presidente, y también el tema de los recortes a los beneficios que tienen todas aquellas personas que padecen una discapacidad en nuestro país, ¿no? Bueno, en esa sesión el Senado volvió a insistir con la necesidad y con una amplia mayoría se aprobó. Esos proyectos están pasando a la Cámara de Diputados, estamos pidiendo rápidamente que haya sesión porque entendemos que están los votos para aprobarlos. Obviamente, el presidente que tenemos, todos los argentinos, Javier Milei, ya anunció que va a volver a vetar esos aumentos que se dan por ley, ¿no? A ver, esto es parte de lo mismo que ya intentamos hacer el año pasado. Vos recordarás esa sesión que fue un bochorno, donde aparecieron 87 diputados nacionales, diputados y diputadas, muchos lamentablemente de aquí de Río Negro, que fueron catalogados por el presidente como héroes, ¿eh? Porque se negaron a acompañar en aquel momento el aumento a los jubilados, ¿no? Así que esperemos que esta vez no haya 87 héroes que sean invitados a cenar a la residencia de Olivos para festejar que le siguen metiendo la mano a nuestros abuelos, ¿no? ¿Cómo cambian, ¿no? Por ahí los conceptos, los valores, ¿no? A quién se identifica como héroes, como argentinos de bien, y en esta mecánica, cómo la discursiva, el relato, la retórica, la simbólica del gobierno nacional no deja de castigar a quienes desde lo institucional, desde los diputados, los senadores o desde el periodismo, ¿no? Ejercen una función institucional. A ver, tenemos que entender que estamos en manos de un gobierno y de un presidente que tiene unos valores muy diferentes a que podemos tener por todos los ¿no? Eh, en su escritorio tiene un todo, no, trato de pertenecer, no es un presidente que hemos tenido anteriormente. Se está entrecortando un poquito, Martín. Se ¿Me está escuchas bien entrecortando. ahí? Ahora sí, ahora sí. No, te decía que hay que tener un presidente que se anime, siquiera a tener un portarretrato en su despacho presidencial, allí en la Casa Rosada, con el retrato de Margaret Thatcher. Bueno, a partir de ahí podemos esperar cualquier cosa de los valores que pueda llegar a tener yo lo catalogo de loquito que tenemos de presidente, ¿no? Basta ver las barbaridades que cotidianamente hace y dice, ¿no? No solamente las agresiones, las barbaridades que dice, no solamente contra el periodismo, sino contra todo aquel que ose criticar la marcha de este gobierno, que es verdaderamente un desastre y que lo estamos padeciendo, ¿no? Cuando uno ve los, los, las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, los aumentos de luz, los aumentos del gas, yo lo llamo tarifazo, ¿no? La tarifa de luz la dolarizó, porque son fanáticos del dólar,
Y solamente la tarifa de luz, para darte un ejemplo, ya aumentó un 300% de promedio anual. La tarifa del gas, otra gran idea, la dolarizaron y ya aumentó 15 veces su precio en un año y 7 meses. La garrafa de gas, los combustibles. A ver, en diciembre del año 2023, el litro de nafta, por ejemplo, acá en Roca estaba 400 pesos. Hoy, julio del 2025, el litro de nafta está a 1.200 pesos, es decir, los precios subieron más de un 300% de aumento en el combustible. La caída del consumo es parte de todo esto. Lo que estamos viendo en este año y 7 meses es tremendo. Uno va a la despensa, al supermercado y te das cuenta que la gente no está consumiendo. Y la verdad que un país donde la gente le cuesta llegar a fin de mes, con un presidente que hace y dice las barbaridades que estamos padeciendo, bueno, yo creo que es un momento crítico el que vivimos todos los argentinos, ¿no? Ahora, esta caída en el consumo obviamente se asocia a una recesión también, digamos, hay con un perfil aperturista mayor ingreso de bienes del exterior que incluso hemos tenido la posibilidad en esta semana de conocer anuncios como la fábrica de termos Lumilagro que dice me conviene más importar los termos y esto significa pérdidas de fuentes de empleo, esto a su vez en un círculo vicioso trae menos consumo también. ¿Cómo ves que se puede salir de esta economía recesiva? A ver, lo que estamos viendo, Gustavo, y a la audiencia no es nuevo. Digamos, los argentinos ya padecimos este tipo de gobiernos. Recordemos año 2001 con De la Rúa a Cavallo, 2016 con Mauricio Macri también una apertura indiscriminada de productos que invadieron nuestras góndolas y sucede lo que está sucediendo. Con Mauricio Macri, con De la Rúa y con Milei, cierran las empresas. ¿Por qué? Porque no les conviene producir, no les conviene generar trabajo y más empleados. Entonces lo que estamos viendo es una ola de desempleo muy grande y de cierre de empresas. Ya en este año y 7 meses con mi ley cerraron 15.000 pequeñas y medianas empresas, cayeron, se dieron de baja de 350.000 cuotas de sueldo. Eso te da la pauta de cuánto trabajo se está perdiendo en este gobierno que tiene por meta, a ver, a esta gente no le interesa que haya más empresas, que haya más producción, que haya crecimiento y generación de puestos de trabajo. Lo de estos es un modelo económico que aspira a lo financiero, ¿m? Al negocio de los bonos, de la venta de acciones, y en ese tipo de país que se dedica a un esquema financiero, ni vos, ni yo, ni ninguno de los oyentes, ni de los rioneguinos, ni la gran mayoría de los argentinos tenemos cabida porque no nos dedicamos a eso, ¿no? Bueno, sabemos cómo termina en la historia cada uno de estos gobiernos que aspira a que el país sea un país netamente financiero donde no tenemos lugar laborante, ¿no? Le pasó a Caballo y a De la Rúa en el 2001 cuando se incendia la Argentina, le pasó a Mauricio Macri cuando le explota la economía y termina entregándonos y endeudándonos con el Fondo Monetario Internacional, y ahora nos está pasando otra vez con Javier Milei, ¿no? Ahora, evidentemente, este circuito financiero en el cual se apoya mucho el gobierno, sobre todo para mantener por allí el precio del dólar, para evitar una subida evidente del precio del dólar, hace que uno compare, ¿no? Por allí, porque no se recortan gastos o no se acepta aumentar jubilaciones o no se acepta pagar prestaciones a discapacitados o reducir el presupuesto para el Garraham o para cuestiones oncológicas, pero en lo que hace a pagar tasas de interés para los bonos que permitan el carry trade, ahí no hay, digamos, un ahorro, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque es un esquema financiero. A ver, ¿cómo hizo De la Rúa y Caballo en el 2001? Mauricio Macri está haciendo Javier Milei hoy. Vos fíjate que los tres gobiernos, incluido el de Javier Milei, lo primero que hicieron, para darte una idea, para
que nos demos cuenta de quiénes gobiernan estas personas. Lo primero que hizo Mauricio Macri, que también volvió a repetir ley, es bajarle el único impuesto que bajó. Vos te acordás que en campaña mi ley decía que iba a bajar los impuestos, Sí, ¿no? bajó Bueno, a los bienes personales. muy bien. Lo primero que hizo Javier Milei, que también había hecho Mauricio Macri, es bajar las alícuotas a los bienes personales, que es el impuesto más progresivo. En todos los países del mundo, los que más tienen, los más ricos, son los que más pagan impuestos. Bueno, Macri y Javier Milei lo primero que hicieron fue bajar las alícuotas a los bienes personales. Es decir, las personas hoy en Argentina que ganan, tienen en el banco más de $1 millón declarados, que son 200.000 personas, son las 200.000 personas más ricas de la Argentina, hoy están pagando menos impuestos que antes. Es decir, ahí te das cuenta que es un modelo que favorece a esos millonarios de la Argentina, que son los que realmente se dedican al negocio financiero, a la bicicleta financiera, a los bonos. Y en ese país, entre esas 200.000 personas no estás ni vos, ni yo, ni ninguno de los oyentes. Es decir, gobiernan para los ricos, haciéndole padecer todas estas medidas que toman a la gran mayoría del pueblo argentino, a la gran mayoría de los rionegrinos. Y tiene una cosa que es patética, ¿no? Porque dice, no, no le podemos dar aumento a los jubilados, es más, vamos a recortando los aportes jubilatorios porque tenemos que garantizar el superávit. Vamos a cerrar el INTA, el Instituto de Tecnología Agropecuaria, vamos a cerrar Vialidad Nacional, que a nosotros las obras públicas no nos importan, vamos a cerrar el INTI, vamos a cerrar Parque Nacional y a echar a toda la gente. Bueno, todos estos recortes de la bendita motosierra, como digo yo, pues, que tienden es a alimentar este superávit que yo digo que es trucho, ¿no? Porque la verdad que el objetivo de todos estos recortes de la motosierra es financiar precisamente esa fiesta financiera de Caputo y sus amigos. A ver, y seguir tomando deuda, porque no es que tenés superávit, es trucho. Vos fijate cómo, Gustavo, cómo está compuesto el superávit, yo digo que es totalmente ficticio. El superávit que Javier Milei y algunos periodistas militantes les celebran es, está compuesto por el 24% del recorte de la obra pública. Vos viste que tenemos un presidente que dice que no va a hacer ni una escuela, ¿no? 24% del superávit que dice que tiene mi ley tiene que ver con el recorte de la obra pública. El 22% que se suma a ese 24 tiene que ver con el recorte a los jubilados, a los abuelos. 22 más 24. 14% de ese superávit tiene que ver con las prestaciones sociales, por ejemplo, los subsidios a la discapacidad. Además de eso está el 13% del recorte a los salarios. Vos sabés que los trabajadores del Estado están padeciendo, eh, ¿cómo se llama? Sus sueldos, un recorte. ¿Por qué? Porque las paritarias están en el 1% y tienen techo. Están poniendo techo a las paritarias de los gremios, los trabajadores. Es decir, todo ese superávit se sustenta en un ahorro, pero no es un ahorro, insisto, para hacer escuelas, para hacer universidades, para que los jubilados estén mejor, para que tengan sus remedios. Es un superávit, esa bolsa de dinero, se aplica al sistema financiero, ¿no? Y estamos padeciendo. Además, al mismo tiempo nos siguen endeudando, como hizo Macri en su momento. Este año Milei endeudó por decreto a todos los argentinos en otros 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. A ese endeudamiento que tomó Milei le tenemos que sumar, recordemos, el endeudamiento de los 45.000 millones de dólares que se había tomado Macri. Entonces, esto es una bola financiera ¿eh? Que nos va a llevar puesto tarde o temprano. A ver, los indicadores económicos ya lo están mostrando, ¿no? Sí, Martín, además, convengamos que esto estamos hablando de endeudamiento con el exterior en moneda dura, pero también hay endeudamiento interno con los bonos, un montón de cuestiones que tienen que ver con este manejo financiero, ¿no? Pero vos mencionaste recién
el tema de la obra pública. Y yo creo que por ahí se ha manejado en muchos casos la palabra que roza con lo delictual, ¿no? En lo que hace el gobierno nacional al retener el impuesto al combustible y no reparar las rutas, no mejorar las rutas. Nosotros tenemos aquí la ruta 23 que por años espera terminarse y bueno, se me ocurre que estas cuestiones también, ¿no? Rozan lo delictual ya, ¿no? Esto de quedarse con el dinero que tiene un destino específico. A ver, y lo peor de todo es que toda esa que supuestamente tiene de superávit, como decís vos, no se aplica lo que hay que aplicarlo. A ver, es lógico que el gobierno nacional es quien debe atender las rutas nacionales, pero bueno, tenemos un loquito de presidente que dice que, te recordará las barbaridades que hemos escuchado, que son verdaderamente tonterías, frases absurdas, como por ejemplo que quiere arreglar la ruta, seguramente va a comprar un estadio en su pueblo, va a poner la plata para arreglar la ruta y seguramente en la localidad los vecinos la van a hacer. A ver, no existe país en el mundo en el que pase las tonterías y ideas locas que tiene este presidente. Bueno, y lo estamos padeciendo, ¿no? Vos habrás visto el aumento en accidentes de tránsito en las rutas nacionales. Vos hablabas recién de la 23. Bueno, imagínate la 22. O, Sí. o detonadas, destruidas. Pero en todas las provincias empieza a suceder lo mismo. Y los gobernadores, en buena hora, empiezan a darse cuenta de que esto no va a ningún lado, de que todo este recorte financiero también los empieza a afectar a ellos, porque fíjate una cosa, a los gobernadores no solamente les metió la mano en el bolsillo recortando la obra pública, cerrando dependencias del Estado como por ejemplo el INTA, el INTI, todo lo que estamos viendo, ¿no? Sino que además le está recortando las transferencias que ponen por ley a las provincias. 11.000 billones, con clave, billones, 11.000 billones de recursos ya de transferencias a las provincias. Vos tenés estimadores que hoy pueden pagar la casa y la en los hospitales, como por ejemplo pasa aquí en Río Negro, ¿no? Ahora, ya que estamos en este tema, tema gobernadores, ¿cómo ves a Bretilnec? ¿Cómo ha funcionado con respecto al gobierno de Javier Milei? ¿Cómo han funcionado sus diputados, sus senadores? Bueno, a ver, como siempre suele ocurrir con el gobernador, que ya lleva 14 años gobernando la provincia, eh, vuelve a hacer lo mismo que ya sabemos, ¿no? Yo siempre digo que Bretilnec es un camaleón, se disfraza según la ocasión. Lo vimos con Mauricio Macri. Con Mauricio Macri fue uno de los que aplaudió el paso de la luz y gas. Y ahora con Milei vuelve a hacer lo mismo. Más allá de que para las próximas elecciones del mes de octubre va a intentar mostrarse como un opositor del gobierno de Javier Milei. Pero la verdad es un aliado del gobierno nacional porque con sus votos, con su diputado nacional, Agustín Domingo, y con su senadora, Mónica Silva, le aprobó todas y cada una de las leyes a Javier Milei. A mí me duele decirlo, pero yo he visto, te invito a verlo, Gustavo, y a los oyentes, cada una de las leyes que mandó Milei al Congreso para recortarle los saberes jubilatorios a los abuelos, para frenar la obra pública, para quitarle, bajarle los impuestos a los más ricos, para destruir Vialidad Nacional, todos los organismos del Estado, todas esas leyes las votaron los diputados y los senadores de Alberto Beretín. Yo por eso digo, a ver, no le tomes el pelo a los rionegrinos porque ya vimos en este año y 7 meses que tus diputados y tu senadora acompañaron cada una de las locuras que mandó a votar Javier Milei. Yo, uno tiene la conciencia tranquila de que yo puedo decir esto porque yo voté en contra como buen peronista que soy, ¿no? Pero la verdad es que por más que intente mostrarse como un opositor al gobierno nacional, el gobierno provincial que encabeza Alberto Beretinec le votó todo.
Incluso, bueno, ahora se habla de una suerte de regreso a un purismo, ¿no? Tal vez a la imagen de lo que está haciendo La Libertad Avanza a nivel nacional, pero pareciera que Bretilnec está afrontando un proceso idéntico, ya que deja de lado a Domingo, a Pesati. ¿Qué lectura se hace desde el peronismo a este recurso al cual está acudiendo Bretilnec? Bueno, yo creo que le está trayendo muchos problemas, ¿no? Ese denominás purismo, pero la verdad es que es una revelación, ¿no? Ayer veíamos cómo el actual diputado nacional que tiene el gobernador de Beretín, Agustín Domingo, Bariloche, anunció que está analizando pasarse a la Libertad Avanza con los libertarios. Entonces, el gobernador acá se muestra como opositor, pero además de haberle votado todas las leyes a Milei, su diputado nacional, aparentemente enojado con el gobernador porque va a poner otro candidato, directamente anuncia que se va con los libertarios, ¿no? Bueno, esta es parte de la incongruencia, la que queda atrapado o va zigzagueando, ¿no? Cuando sos como un camaleón que te desplazás para cada elección, cuando andás zigzagueando en una ruta, para un costado y para el otro, un día sos de River, al otro día sos de Boca, y te termina pasando estas cosas, y la gente después, tarde o temprano, saca ficha, creo yo, ¿no? Ahora, Martín, uno de las discusiones que más se han notado allí en el Congreso que has tenido ha sido justamente con Lorena Villaverde y se me ocurre un poco preguntarte con respecto a esta fisonomía que planteaba La Libertad Avanza en su campaña como una suerte de algo nuevo, sin corrupción, sin nada y bueno, están apareciendo muchas cuestiones como venta de cargos, como venta de postulaciones, incluso todo lo que tiene que ver con las empresas vinculadas con los Menem. ¿Cómo ves este perfil? ¿Vos pensás que la gente puede llegar a darse cuenta un poco de todas estas situaciones que lindan con la corrupción que está atravesando La Libertad Avanza? A ver, es que ellos vinieron a presentarse como algo nuevo, y la verdad es que es lo más rancio que estamos viendo, ¿no? No solamente por los hechos de corrupción, porque bien lo decías, vos mencionabas a la diputada nacional aquí por Río Negro, Lorena Villaverde, yo he tenido un fuerte contrapunto con ella porque, a ver, lo tengo con todos estos personajes libertarios, ¿no? Porque la verdad es que, como bien decías vos, Gustavo, ellos llegaron mostrándose como algo nuevo, con esa bendita palabra, la casta, vamos a eliminar a la casta. Y la verdad que más casta que ellos no hay, no se consigue. Bueno, Villaverde, yo lo mostré en la Cámara de Diputados, ¿no? Mostré un fallo allá en el tiempo, en Estados Unidos, un fallo de la justicia de Estados Unidos. La mina, la señora esta, la detuvieron con 500 gramos de cocaína. Entonces, ¿a vos te parece que este personaje puede andar señalando con el dedo a un jubilado porque reclama lo que le robó Milei? ¿O te parece que esta señora puede subirse a una ruta y decir se terminó la joda en vialidad, los vamos a echar a todos? O, por ejemplo, los técnicos e ingenieros del INTA, el maltrato que están recibiendo, que no los quiere recibir, ¿no? Yo me junté con los técnicos del INTA y la verdad que me da vergüenza ajena que tener un presidente como Milei que dice que son todos ñoquis. Yo creo que no saben. Los técnicos del INTA, los ingenieros, son personas especializadas que ingresan al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria por concurso, rinden un examen y cada vez que van ascendiendo dentro del INTA, rinden examen. No son ñoquis, no son empleados de la política, no es un curro. Y la tarea que cumple el INTA en la línea sur o acá en el Alto Valle de Río Negro es fundamental para nuestras producciones. Bueno, y esta gente lo señala con el dedo, como si... Y la verdad que te da mucha bronca lo que está pasando, ¿no?
Ahora, todas estas cuestiones que tienen que ver con el retroceso de la investigación científica, el retroceso en salud, en todas las cuestiones que vos venías mencionando, ¿no? ¿Tienen por allí algún asidero en una cuestión geopolítica a la luz de lo que hemos escuchado en los últimos días, en el futuro, en labios del futuro embajador de Estados Unidos en Argentina, Lamela, donde bueno, prácticamente proponía que él iba a auditar a todos los gobernadores, que, en fin, iba a tomarse Una locura, atribuciones una por... locura. Bueno, pero tiene que ver con lo que decíamos más temprano, Gustavo. ¿Dónde se vio que un presidente argentino tenga en la Casa Rosada un retrato de Margaret Thatcher y públicamente diga que es un fanático y admirador de Margaret Thatcher? A Sí, ver, junto con Margaret otro de Thatcher, Reagan, tiene los dos claro, retratos, Margaret Thatcher fue la que dio la orden para hundir el el crucero Belgrano. Belgrano, Mm. los piratas que nos robaron nuestras Islas Malvinas. Y tenemos un presidente que tiene un portarretrato de Margaret Thatcher y públicamente dice que es fanático de Margaret Thatcher. Bueno, ese es el loquito que tenemos de presidente. A ver, yo lo digo en el Congreso, pido la voz y cada vez que puedo lo digo. Esta gente está mal de la cabeza. Y la mejor muestra, vos la mencionabas recién, ¿no? El supuesto embajador que quiere enviar Donald Trump aquí a la Argentina, públicamente diciendo que él viene a auditar, a controlar a los gobernadores. Es una locura, digamos, lo que estamos viviendo en manos de este desastre de gobierno nacional no tiene nombre. El embajador Lámelas, que es el que dijo esta barbaridad de que va a controlar a los gobernadores, es el mismo que también dijo que viene a impedir que nuestro país tenga relaciones comerciales con otros países como China. A ver, ¿cómo puede ser que un presidente, como el presidente de la Argentina, como Javier Milei, va a recibir instrucciones de un presidente de Estados Unidos a través de un embajador de cuarta como este? Digamos, más cipayo, más vendepatria no se consigue, ¿no? Bueno, pero es el mismo embajador que dijo también que venía a asegurarse de que Milei gane las elecciones, ¿no? Digamos, es un ida y vuelta, digamos. Y claro, ¿dónde conseguís un empleado mejor de Estados Unidos que Javier Milei? ¿No? Mientras tanto destroza todo. Mientras Ahora, tanto destroza frente, todo. frente a esta imagen que un poco retrotrae en el tiempo a aquella discusión Braden-Perón, ¿no? Digo, de Exacto. cara a octubre, el peronismo se encuentra unido, está estableciendo procesos de unidad. ¿Cómo se va encaminando para enfrentar al gobierno de Milei? Bueno, el 26 de octubre, dentro de algunos meses, vamos a las urnas eh, a lo largo y a lo ancho de la Argentina y aquí también en Río Negro, precisamente para ponerle un freno a toda esta locura del gobierno de Javier Milei, ¿no? Y tenemos una responsabilidad enorme, ¿no? Yo vengo trabajando ya desde el año pasado con distintos sectores, con distintos dirigentes del peronismo, precisamente trabajando en esta idea de la unidad, ¿no? La unidad que necesitamos todo el campo nacional y más aún en el peronismo. Después de desencuentros, yo siempre traté una y otra vez, ¿no? De apelar a unir todos los sectores, todas las ideas que estamos poniéndole o intentando ponerle un freno a esta locura del gobierno nacional, ¿no? Y precisamente en esa idea nos convoca la responsabilidad histórica y el momento histórico que vive la Argentina, y por eso es que hace tan solo una semana atrás cerrábamos y estábamos presentando en Vierna la lista, nuestra lista de unidad celeste y blanca, que cumplió con todos los requisitos, fue la única lista que se presentó con los candidatos que vamos a estar en 26 de octubre que viene representando, ¿eh? A lo que se denomina como Fuerza Patria, que es la fuerza de todo el campo nacional y popular, que tiene precisamente como columna vertebral, y quien te habla va a encabezar como candidato a senador nacional, ¿no? Y dentro de este armado de unidad también está el Frente Renovador de Massa. El Frente Renovador, Colina, el socialismo,
Frente Grande, Patria Grande, lo que es el movimiento Evita, es una vertiente de partidos políticos que a nivel nacional están confluyendo en casi todas las provincias. A nosotros, desde el peronismo, la justicia nos impuso un plazo de presentación de lista, que es lo que hemos cumplido hace 2 semanas atrás. Hay muchas otras fuerzas políticas que tienen, la justicia les puso un plazo diferente. Por ejemplo, te doy una idea, el Frente Grande está cerrando su proceso interno y por eso nosotros, al presentar la lista, dejamos espacios vacíos que precisamente se van a integrar con esos candidatos que van a poner el resto de los partidos, ¿no? ¿Y cómo ha incidido en esta unificación del peronismo? Porque yo creo que hubo un antes y un después. La detención de Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo ha incidido en esto? Bueno, a ver, la persecución al peronismo no es nueva, ¿no? Vos recordarás allá en el 55 la Libertadora, la Revolución Libertadora, que después de bombardear la Plaza de Mayo, proscribió al peronismo y al general Perón durante más de 17 años, ¿no? No es la primera vez que ahora buscan los militares con un allá en el tiempo, ¿no? Eh, bueno, hace un rato vos hablabas de Braden o Perón, ¿no? Fíjate vos cómo la historia lamentablemente se repite, ¿no? Siempre hay fuerzas de afuera operando, ya no usan dictaduras militares, ¿no? Como la que proscribió al general Juan Domingo Perón allá en el 55, ahora usan a periodistas para inventarte causas y sin lugar a dudas la detención de Cristina Fernández de Kirchner tiene mucho que ver con que todo está armado, ¿no? Proscribir dirigentes políticos con causas de dudosa legitimidad. Digo dudosa porque todos sabemos, a ver, Mauricio Macri tiene 200, más de 200 causas. ¿Sabés a cuántas indagatorias lo llamaron? A ninguna. Y a Cristina Fernández de Kirchner, además de llamarla a indagatoria cada vez que pueden, le dictan un fallo en una causa que ya estaba cerrada. Eso en derecho es una aberración jurídica. Y para colmo, como si quedara dudas, la causa por la cual supuestamente la detienen y la proscriben políticamente, yo la conozco porque la tuve que estudiar de arriba abajo, le atribuyen 51 obras en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Las obras que se peritaron, los peritos en la causa dicen que no hay delito. El delito supuestamente era que habían pagado la obra y la obra no se había hecho. Bueno, los peritos que fueron a ver las obras dicen que estaban hechas, con foto, con todo. Sin embargo, los fiscales eh, fallaron por otra cosa, ¿no? Bueno, los jueces y los fiscales que fallaron en esta causa, que es la causa chilena, son los mismos de vos que me tocó denunciar siendo ministro de Justicia, porque eran los que se reunían con Mauricio Macri en Olivos a jugar al pádel, o se encontraban en Casa Rosada a almorzar con Mauricio Macri. ¿A vos te parece que esos jueces son los que la mandaron a prisión a Cristina Fernández de Kirchner? ¿No? Cuento esto porque es una parte de lo que sucedió. Están las pruebas, están las reuniones de los jueces entrando a Casa Rosada a encontrarse con el presidente Mauricio Macri. Bueno, esa justicia tan corrompida está cumpliendo la función que hace lejos en el tiempo cumplían los gobiernos militares, y atrás está siempre hablando de lo mismo de siempre, ¿no? Esto ya lo venimos viendo muchísimo tiempo en Argentina, ¿no? Intereses de afuera tratando de digitar lo que va a pasar dentro de nuestro país. Siempre en beneficio de los de afuera, ¿no? Tomar deuda con el Fondo Monetario no nos beneficia a los argentinos si esa deuda no es para construir rutas, para hacer más universidades, para que haya más chicos estudiando, para hacer vivienda, para que el que no tenga una vivienda pueda acceder a una vivienda social y pagarla en cuotas. Bueno, todo ese endeudamiento se utiliza para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los que vamos a tener que pagar la deuda del día de mañana.
Martín, ya para ir completando nuestra charla, recién tocaste el tema de la justicia, que te tuvo además a vos como protagonista hace unos años. Y bueno, me gustaría, a propósito de esto que estabas mencionando, preguntarte, bueno, ¿cómo se puede reformar esta justicia en la cual es el último reducto al cual tienen lugar los ciudadanos y que pareciera que tiene como una inclinación para determinados sectores del poder? ¿Cómo es la fórmula o cuál es la fórmula para reformar a esta justicia? Mira, en su momento se intentó democratizar la justicia argentina. Obviamente, los principales, los sospechosos de siempre, digo yo, son los primeros que pusieron el grito en el cielo, ¿no? Y una forma de democratizar la justicia es que los que van a ocupar un cargo dentro del Poder Judicial sean elegidos por los vecinos. Lo está aplicando en este momento la presidenta de México. ¿Sí? Lo está haciendo en principio con los jueces de la Corte Suprema, las alternativas. Lo cierto es que el Consejo de la Magistratura hoy tiene la función por la Constitución Nacional de ser el organismo que controlar y tomar los exámenes de aquellas personas que quieren ocupar un cargo de juez, de secretario de un juez o de fiscal en la Argentina. Bueno, yo creo que una de las formas quizás más transparentes que hay es revertir esta parálisis que hay en el organismo que tiene a su cargo tomar los exámenes y ver, en definitiva, quiénes son las mejores personas para ocupar esos cargos. A ver, vos tenés tres poderes en el Estado: el poder ejecutivo con el presidente a la cabeza, el poder legislativo, que es los que hacemos las leyes, el Senado y el Congreso, y tenés un tercer poder que es fundamental, que es la justicia. Hoy, cuando vos preguntás qué confianza tiene el ciudadano en la justicia, 8 de cada 10 personas te dice que no tiene confianza en el Poder Judicial. Eh, y es imposible que un país salga adelante cuando semejante cantidad de vecinos, de argentinos en definitiva, no tienen confianza en uno de los poderes del Estado fundamentales como es el Poder Judicial. Así que fíjate vos, menuda tarea que tenemos, ¿no? Y es precisamente ahí donde está una de las claves para lograr una Argentina cada vez mejor, ¿no? Y que impida precisamente que loquitos, en definitiva como el que tenemos hoy de presidente, pueda acceder a un cargo. Aquí tenemos la responsabilidad, a mí me toca encabezar una lista para el 26 de octubre como candidato a senador, junto con otros compañeros y compañeras, y precisamente se trata de eso, ¿no? De levantar la voz y denunciar todas estas cosas que nos hacen mal a los rionegrinos y a todos los argentinos, ¿no? Dios quiera que se resuelva el tema de la justicia, porque es cierto, es el último reducto al cual los ciudadanos tienen acceso y hoy por hoy hay juicios que duran años y años, hay jubilados que se mueren esperando las sentencias de aquellos reajustes que le corresponden. Así que por esos anónimos tal vez que son los que más sufren, no, no solamente por estas causas como vos señalabas de corrupción, como ha sucedido por ahí con el gobierno de Macri o el espionaje a los familiares del submarino, o como sucede ahora con los actos de corrupción del escándalo Libra o tantos otros, las valijas que pasan por Ezeiza, en fin. En aras de todo eso yo creo que hace falta, merecemos los argentinos una justicia un poco más transparente, un poco mejor, ¿no? Así que bueno, Martín, yo te estoy agradeciendo mucho este contacto que has tenido con nosotros y pronto volveremos a tomar contacto con vos para seguir ampliando estos temas sobre los cuales hemos estado charlando. Muchísimas gracias, Gustavo. Un cariño muy grande a todos los oyentes. Y de acá al 26 de octubre, que son las elecciones nacionales para elegir representantes, ¿no? Al Senado y al Congreso de la Nación, que es un lugar, uno de los poderes importantes, que es donde intentamos y vamos a seguir trabajando para ponerle un parate, para ponerle un freno a este gobierno de locos. Realmente son un conjunto de locos los que nos están gobernando y que están destruyendo a la Argentina. Así que cuenten conmigo, contá conmigo, Gustavo. Seguramente también vamos a estar recorriendo nuestra línea sur en campaña ya
y agradecerte por el contacto. Muy bien, ha estado con nosotros en Sábado con Todo el diputado nacional Martín Soria. Nosotros ahora seguimos con música en nuestro encuentro.